A ver, ya, a ver, entonces, como les decía, el tema principal que vamos a comentar es el Quijote de la Mancha, que está dentro de la literatura del Siglo de Oro, y como segundo punto, el romanticismo enfocándonos en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, Los Rimas y Leyendas. Bueno, del romanticismo también ya hemos hablado un poco, ¿no? Pero ahora vamos a profundizar más también, un poco más en eso, ¿no? Sobre todo para que vean las diferencias, ¿no? Entre el romanticismo español y el romanticismo europeo. Ya. Entonces, acá podemos ver la línea cronológica que marca el desarrollo de la literatura española desde el Renacimiento hasta el romanticismo, es decir, desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. Bueno, ya en la Edad Media ya habíamos visto un poco Cantares de Gesta, ¿no? El poema del Mío Cid. Y ahora, bueno, y también ya en el Renacimiento habíamos visto algunas obras, ¿no? Hemos comentado un poco de las églogas de Garcilaso, el Sello de Tormes. Y bueno, e incluso ya en el barroco habíamos visto la obra de Calderón de la Barca. Y ahora también dentro del barroco vamos a comentar un poco más sobre el Quijote de la Mancha. Del neoclasicismo no vamos a hacer mucho comentario, y sí bastante sobre el romanticismo y enfocándonos en las rimas y leyendas de Becker. Entonces, a partir del Renacimiento, como recordarán, pues eso ya abarca la Edad Moderna, ¿no? Este pensamiento antropocentrista que ya les he comentado. Y desde el romanticismo en adelante, pues ya marcaría la edad contemporánea. A ver, entonces, Miguel de Cervantes Saavedra, el Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo. Ya. Bueno, acá algunas breves características sobre el autor, ¿no? Sobre Miguel de Cervantes Saavedra, que nace en 1547 y fallece en 1616. Gran representante de la literatura española y universal, conocido como el Manco de Lepanto, cuya obra más importante es definitivamente el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, eso no quiere decir que fuera lo único que escribió, lo único valioso que escribió. Cervantes también tenía otras producciones, había escrito novelas anteriores, obras de teatro, incluso poesía, ¿no? Pero en ninguna de ellas había tenido el éxito que buscaba, ¿no? Ni en la poesía, ni en el teatro, que en ese entonces el teatro era muy importante en España todavía. Bueno, todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento era muy importante, incluso más importante que la narrativa, ¿no? Que la novela. Porque el teatro tenía la posibilidad de convertirse en espectáculo, ¿no? Hacerse la representación a partir del texto literario. Y de esa manera los dramaturgos se hacían muy conocidos, muy famosos, como es el caso de Lope de Vega, por ejemplo, que fue contemporáneo de Cervantes. Entonces Cervantes también, ¿no? En algún momento tuvo esa intención, escribió, ¿no?, obras de teatro para buscar el éxito ahí, ¿no? Pero no lo consiguió, ¿no? No tenía ese despegue, ¿no? Que Lope sí, ¿no? Tenía, ¿no? Y así también le pasó en la poesía, y así también le pasó en la milicia, ¿no? En el ejército, donde él estaba combatiendo. Y donde también pues sufre una herida en un brazo y bueno, que queda inutilizado y por eso se le conoce como el manco de elefante. O sea, no quiere decir que haya perdido un brazo, ¿no? Es que haya quedado manco, pero sí el brazo le quedó inutilizado. En fin, ¿no? De todo esto, con el pasar de los siglos, ya a una edad bastante madura, lo lleva pues a escribir esta famosa novela, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que justamente pues va a representar el máximo esfuerzo y la máxima genialidad que Cervantes va a poner en su novela. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque esta novela, mejor dicho, ¿no? Porque a pesar de estos fracasos, ¿no?, que tenía Cervantes, eh, la búsqueda del éxito lo lleva a hacer esta novela, ¿no? De pronto, si no hubiera tenido los fracasos que tuvo, quizás nunca hubiera escrito este libro también, ¿no? O lo hubiera escrito de otra manera, ¿no? Quizás sin el esfuerzo que conllevó a hacer pues esta novela, ¿no?, tan amplia, ¿no? E incluso luego hacer una segunda parte, ¿no?, que él no pensaba hacer, ¿no? Bueno, como fuere, ¿no? Eh, Estos hechos preliminares lo llevaron a hacer esta novela, ¿no? Que como ven aquí es parte del género épico, la especie es novela, dentro del estilo barroco que podemos ver en esta parte, hay rasgos muy elaborados, oposiciones bastante marcadas, como por ejemplo en estos pares de locura, cordura, ser parecer, realidad ficción, idealismo y pragmatismo, ¿no? Entonces, son estas contraposiciones que el estilo
bueno, de Cervantes, pues va a tener muy marcadamente, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Esto es una forma justamente de apreciarlo y de no olvidar, ¿no? Cómo Cervantes va catalogando sus obras justamente con esas características, sobre todo con el Quijote, ¿no? Eh, y no solamente en pares binarios abstractos, ¿no? Como justamente los que estamos viendo, incluso esto se traduce en personajes puntualmente, donde ocurre justamente esto que se conoce como las antinomias, ¿no? Estos antónimos, estos contrarios totalmente opuestos que Cervantes utilizaba en sus novelas, ¿no? Los dos protagonistas, por ejemplo, de la novela, el Quijote de la Mancha y Sancho Panza, ¿no? También son parte de este grupo de oposiciones. Y dentro de ellos, pues también, ¿no? Acumulados, pues otras oposiciones, por ejemplo, en el Quijote la locura, en el Quijote la vejez, la valentía, ser culto, ¿no? Y en cambio en Sancho Panza lo contrario, ¿no? Ser, bueno, bueno, y el Quijote flaco, ¿no? Sancho gordo, eh, pequeño, ¿no? Inculto, en fin, ¿no? Son, bueno, Sancho Panza dentro de la cordura, ¿no? Entonces ahí no podemos ver los opuestos, y a pesar de opuestos, son personajes que se llevan muy bien, ¿no? Ya, entonces utiliza esos elementos, ¿no? No solamente para marcar el estilo literario, el tema que le interesa, la historia que está escribiendo, sino que todo esto también se ve inmerso dentro de sus propios personajes. Ahora, dentro de las variantes del lenguaje, ¿no? Que lo podemos ver en esta parte, lo que se conoce como el estilo cervantino. Eso tiene que ver mucho ahí la cuestión de cómo se cuenta la historia, ¿no? Está el estilo narrativo, que es justamente la voz que tiene el narrador, que nos cuenta la historia. Por otro lado, vemos, y esto lo vemos en el estilo cervantino, el lenguaje señorial en los diálogos que tiene el Quijote, por ejemplo, ¿no? Cuando habla con personas de alta alcurnia, ¿no? Que no son tantos en la historia, ¿no? O que no son tantos como los personajes populares, más bien que sí son muchos más, ¿no? Y claro, ¿no? Se da este lenguaje señorial, ¿no? O el lenguaje coloquial, que es muy amplio, ¿no? En la novela, que lo habla, pues, Sancho Panza, ¿no? Las personas del pueblo, los dueños de las ventas a la que el Quijote asiste, los mozos, etcétera, ¿no? El lenguaje coloquial está muy inmerso dentro de la novela y se contrasta, ¿no? Con ese lenguaje señorial, ¿no? Más vinculado, pues, a la nobleza, a la monarquía, ¿no? Ya está. Entonces, eso podemos ir viendo, ¿no? A ver. Bueno, a partir de eso yo creo que podemos ir contando algunos detalles del Quijote, ¿no? Para justamente tener un poco más claro la historia. Y creo que podemos utilizar recursos audiovisuales para esto, ¿no? Para que ustedes tengan una síntesis de pronto un poco más amplia, porque la novela es realmente bastante más amplia. Y bueno, tengan asimismo una mejor manera de conocerlo. A ver, un segundito, voy a ponerles entonces un video. Me habían hecho una pregunta, Milagros Huarcay. Me dice, buenos días, profesor, ¿por qué esta novela propone una intención paródica? Sí, eso no lo he comentado. Propone la intención paródica a partir de lo que Cervantes tenía como modelo para parodiar, ¿no? No olvidemos que parodia significa burlarse de, ¿no? Hacer justamente ironía o hacer burla de algo, ¿no? Y en este caso lo que se parodia son los libros de caballería, ¿no? Estas novelas que tenían cierto éxito todavía en el tiempo de Cervantes y de las cuales pues él se burlaba, ¿no? Y esto en el argumento pues es bastante claro, ¿no? Este personaje del Quijote, ¿no es cierto? No cumple pues con las características de un héroe medieval, de un héroe de caballerías, ¿no? Entonces Cervantes justamente lo crea así a propósito, ¿no? Para burlarse de los héroes medievales, ¿no? De los héroes de caballería. Entonces por eso es que el Quijote es loco, es anciano, eh, ¿no? El Quijote justamente tiene estos elementos de locura, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso justamente contrasta
un personaje de pronto mucho mucho más cercano a las novelas de caballería. Entonces, por eso es que es la parodia, ¿no? El Quijote termina siendo la parodia, termina siendo un personaje hecho para burlarse, ¿no? De las novelas de caballería. ¿Y las leyes, sí? Ya, Listo. ya lo he encontrado. Listo, entonces es eso, ¿no? La parodia tiene que ver con eso, ¿ya? La parodia tiene que ver con ese detalle, Veneno de Sangre es una novela pública. ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ya, listo. Entonces vamos a ver unos videos bastante cortos para entrar mejor dentro de la trama, de la primera parte y la segunda parte. Ajá, me habían hecho más preguntas. Dice, profesor, ¿y aquí en busca de desmitificar la novela? Yo creo que busca desmitificar también al héroe medieval, ¿no? Que justamente es a quien el Quijote más admira, ¿no? Porque claro, los héroes medievales o los caballeros o los héroes de las novelas de caballerías, pues representan, ¿no? Este mito, ¿no? Del héroe invencible, del héroe poderoso que acaba con dragones, acaba con gigantes, ¿no? Entonces, eso es un mito, ¿no? Que la novela de caballerías, pues, exagera, y bueno, ¿no? Y lo traduce, pues, en héroes todopoderosos, ¿no? Entonces, el Quijote rompe ese mito también, ¿no? Y lo hace, pues, Cervantes mucho más precario, mucho más débil, mucho más loco, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que el Quijote sea un personaje muy realista en ese sentido, ¿no? Y de alguna manera, pues, todo se risa justamente porque se burla, ¿no? De estos héroes. Y ahora en el argumento lo vamos a conocer más. ¿Ya? A ver, vamos a ver la primera parte. Da mucha atención. A ver. De la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Esta primera parte se publicó con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos del año 1605. La novela comienza presentándonos a un hombre de algún lugar de la Mancha, de unos 50 años, y que está obsesionado con las novelas de caballería. Es por esto que decide convertirse en caballero. Se pone el nombre de Don Quijote de la Mancha, idea que sacó de su libro favorito, El Amadís de Gaula, y nombra a su caballo Rocinante, dado que él consideraba que, como todo caballero, necesitaba de un buen nombre, un caballo y una mujer. También se nos presenta la ama de llaves de Don Quijote, que tiene alrededor de 40 años. El caballero emprende su primera salida. Por el camino va hablando solo, imaginándose que llegaría a ser un gran caballero y que se escribirían muchos libros sobre él. Al anochecer, Don Quijote buscó un lugar para dormir y ahí se puso a seducir a dos mujeres que comenzaron a reírse por su forma de hablar. Luego, el dueño del lugar le ofreció un espacio para dejar el caballo y para dormir. Al día siguiente, Don Quijote le pide al dueño que lo nombrara caballero. Este acepta creyendo que Don Quijote está loco, y después de esto Don Quijote vuelve a su pueblo para buscar dinero y a un escudero. Se cruza con dos mercaderes, a los cuales les cuenta la belleza de su querida Dulcinea, la mujer por la quien lucha. Ellos se burlan y Don Quijote los ataca, pero termina tirado en el suelo sin poderse levantar. Los dos mercaderes le rompen la lanza y lo dejan abandonado. Un hombre pasa y lo ayuda a levantarse. Don Quijote no para de recitar pasajes de los libros de caballería que ha leído. El hombre lo llevó al pueblo y ahí se encontraron con su sobrina, el ama de llaves, el cura y el barbero. Cuando Don Quijote se curó, les explicó a todos que eran 10 gigantes los que los habían herido, pero al irse a dormir el hombre explicó lo que realmente sucedió. El cura y el barbero queman la biblioteca de Don Quijote, ya que esos libros sobre caballería eran la causa de la locura de Don Quijote. Cuando éste despertó y preguntó por sus libros, los otros le dijeron que un mago la hizo desaparecer mientras dormía. Pasaron unos días y Don Quijote se puso a buscar a un escudero. Empeñó unas pertenencias para obtener dinero y se encontró con un hombre llamado Sancho Panza, al cual le ofreció varias islas como recompensa si se iba con él de aventuras. Hicieron el trato y así Sancho se volvió el escudero de Don Quijote. Comenzaron su viaje y llegado a un punto se encuentran con unos molinos de viento. Don Quijote cree que estos son gigantes y los ataca con su lanza, tropezando y cayendo al suelo. Luego, continuaron su camino mientras Sancho le afirmaba que solo eran molinos de vientos y Don Quijote defendía que eran gigantes. Más adelante se encuentran con dos monjes y una mujer que iban detrás de ellos. Quijote pensó que la tenían secuestrada y los atacó. Sancho le advertía que solo eran monjes, pero de nada sirvió. Los monjes salieron corriendo y uno se cayó. Sancho trató de ayudarlo, pero lo atacaron por la espalda. Don Quijote trató de hablar con la señora, pero también fue herido y era el escudero de ella. Don Quijote y el escudero pelean. Cuando Don Quijote está a punto de rematarlo, le dice que vaya al toboso y que le dé sus honores a Dulcinea. El escudero acepta y se retira. Don Quijote y Sancho reanudan su camino.
Sancho le pregunta por la isla que le había prometido y le cura las heridas recientes. Unos pastores les ofrecen comida y un lugar. Quijote come y recuerda la época donde los hombres entendían más y todo era mejor. Don Quijote escucha la historia que cuenta el pastor, donde una mujer rechazaba a todos los hombres, no aceptaba salir con ninguno, y entonces ese hombre murió de amor. Le cuenta que el entierro de este hombre sería el día siguiente. Camino al entierro, los pastores le preguntan a Don Quijote por qué iba vestido con armaduras. Él les explicó que era un caballero y ellos lo creyeron loco. En el entierro de Crisónomo, el hombre de la historia, se leyó unos versos escritos por él donde expresaba sus sentimientos hacia Marcela, la mujer que lo rechazaba. Al acabar, apareció Marcela, diciendo que ella no tenía la culpa por la muerte de Crisónomo. Don Quijote apoyó lo que dijo la mujer. Don Quijote y Sancho siguen su camino. Rocinante empieza a perseguir unas yeguas y los dueños de las mismas lo comienzan a golpear. Entonces Don Quijote y Sancho corren a defender a Rocinante, pero terminan siendo apaleados. Don Quijote creyó que su derrota se debió a que solo debía luchar contra caballeros, siendo que en esta situación Sancho debía luchar solo. Siguieron su viaje y en el camino se encontraron una venta que Don Quijote confundió con un castillo. Entraron y fueron atendidos por la mujer del ventero y la hija, quienes les dieron camas muy malas. En esta parte hay un episodio entre un arriero, la hija del ventero, Don Quijote y Sancho, donde todos terminan a los golpes y solo paran en el momento que ven a Don Quijote tirado en el suelo con sangre, entonces todos se retiran. Don Quijote le pide unos ingredientes a Sancho para fabricar una poción mágica que le cure de todo. Al beberla se va a dormir y al despertarse cree estar curado. Sancho quiere probar esta poción y bebe un poco. Al final termina vomitando y Don Quijote le dice que solo funciona en caballeros. El ventero le pide a Don Quijote que pague antes de irse, pero él, como creía que eso era un castillo y él un caballero, dijo que no debía pagar. Se marchan de la venta y se encuentran a lo lejos con una humareda. Don Quijote piensa que son dos ejércitos enfrentándose. Se sube a una colina para ver mejor y Don Quijote empieza a describir personajes famosos y una batalla. Sancho se dio cuenta que la humareda era solo unos rebaños de ovejas, pero Don Quijote no le creyó. Los pastores empezaron a tirarle piedras y ellos se marchan. Hizo de noche y por el camino se cruzan con un hombre en una mula quien se cayó al suelo. Don Quijote le pregunta de dónde venía y Sancho, aprovechando la distracción, le roba unos alimentos. Don Quijote llama a Sancho para que ayude al hombre a levantarse y Sancho presenta a Don Quijote como el caballero de la triste figura. Se despidieron y se fueron a comer lo robado. Esa noche escuchan unos ruidos extraños. Don Quijote dice que tendría que ir a ver y que si no regresa que le diga a Dulcinea que murió. Sancho, que era muy miedoso, no quiere que se vaya y le ata las patas a Rocinante. Después se nos narra la aventura de Don Quijote para obtener el yelmo de Mambrino. A lo lejos se encuentran un caballero y Quijote cree que este tiene el yelmo de Mambrino. Se lanza sobre el hombre y le arrebata el yelmo, siendo que este al final solo era un instrumento utilizado por los barberos. Después Sancho y Quijote empiezan a fantasear sobre su futuro como caballero. Terminaron de charlar y acordaron trabajar duro para obtener la fama. Don Quijote y Sancho siguen caminando y se encuentran con unos presos escoltados por unos comisarios. Don Quijote se compadece de la situación de los mismos, ya que se encuentran encadenados y él considera esto inhumano. Les pregunta por qué razón se encuentran presos y él considera que es injusto, entonces los libera. Pelean contra los comisarios y al terminar, Don Quijote les dice que visiten a Dulcinea y le cuenten lo sucedido. Los presos se negaron y comenzaron a apedrearlos y a robarles sus pertenencias. Más tarde, mientras ambos dormían, se acerca uno de los presos que se había escapado y le roba el asno a Sancho, ya que por Rocinante no sacaría ningún provecho. Don Quijote consoló a Sancho. Más adelante se encuentra con un hombre que se llamaba Cardenio y que vivía en Sierra Morena. Este hombre les cuenta que pertenecía a una familia rica y que estaba enamorado de Lucinda. Quería casarse con ella, pero que al final la mandaron a casarse con otro. Acá se interrumpe la narración de la historia debido a que Don Quijote termina peleando con Cardenio y este se va. Sancho le dice a Don Quijote que está cansado de las malas aventuras con él y se queja porque están buscando a Cardenio. En esto, Quijote le dice a Sancho que tiene que ir a pasar 3 días con Dulcinea y revela que su nombre es Aldonza Lorenzo. Sancho habla mal de ella y pelean. Después, Don Quijote escribe una carta y lo manda a Sancho para que la lleve. Don Quijote se encuentra solo y empieza a imitar a la Amadís de Gaula, sus actitudes melancólicas y demás. Por otro lado, Sancho se encuentra con el cura y el barbero y le preguntan por Don Quijote. Él les cuenta sobre la carta y se da cuenta que no la lleva encima, y que no recuerda nada de lo que decía. Se encontraron nuevamente con Cardenio y este terminó la historia. Don Fernando había separado a Lucinda de él. Más tarde recibió una carta de Lucinda donde le decía que don Fernando se casaría con ella. Cardenio se apresuró en irse para hablar con su amada antes de la boda, ya que Lucinda había acordado que si él no anulaba la boda antes del sí quiero, ella se mataría con una daga. Cardenio llegó justo para cuando ella pronunciaba las palabras sin poder hacer nada para evitarlo. Después de contar esto, apareció una mujer llamada Dorotea y contó otra historia.
Un hombre llamado Don Fernando le había prometido matrimonio, pero la dejó. Más adelante se entera que Don Fernando se casó con Lucinda, pero al momento de la boda ella se desmayó, dejando una nota que decía que quería a Cardenio y que solo diría que sí para no desobedecer a su padre y que se mataría. Luego encontraron la daga en su vestido. Don Fernando intentó matarla ahí mismo, pero los invitados lo impidieron. Fernando y Lucinda dejaron la ciudad sin rastro alguno. Cardenio le dice a Dorotea que no descansará hasta verla con quien debiera ser su esposo, Don Fernando. Más tarde acuerdan todos que Dorotea se haga pasar por la princesa Micomicona. Así convence a Don Quijote de seguir adelante. En esto le cuentan a Don Quijote que el barbero le habían robado unos presos que de seguro algún loco habría liberado. Sancho les cuenta que fue él. Don Quijote no dice nada. Sancho ve a alguien cabalgando en su asno y lo recupera. Don Quijote le pide que le cuente de su encuentro con Dulcinea y Sancho se inventa todo, diciendo que ella insiste en que Don Quijote lo vaya a ver. Luego van a una venta donde el cura y el ventero discutan sobre libros de caballería. El cura narra la historia de una novela que se encontró, la novela del curioso impertinente, una historia de dos amigos que buscaban comprobar la fidelidad de la esposa de uno mediante el engaño, con consentimiento, del otro amigo. Al final, el hombre que quería probar la fidelidad queda solo y se muere. Durante esta narración aparece Sancho diciendo que Don Quijote se encontraba luchando y al ir a verlo comprueban que eran unos cueros de vino, y entonces el ventero le pegó a Don Quijote. Termina la narración con la muerte del amigo y el cura se queja calificándola de poco creíble y era imposible que se arriesgara haciendo esa prueba para perderlo todo. Más adelante se nos cuenta la historia del cautivo. El padre del cautivo decide dividir su hacienda en partes para él y sus hijos. Uno debía dedicarse a las armas, otro a las letras y otro al comercio. El cautivo se dedicó a las armas y fue apresado y hecho cautivo por el rey de Argel. Ahí, estando preso, recibió la carta de una mujer, Zoraida, que quería casarse con él y le da dinero. El cautivo logra escapar y corre a buscarla. Volviendo a la venta, llega un oidor y una doncella de 16 años. El cautivo descubre que esta persona es su hermano y la doncella su hija. El cura los presenta y se abrazan. Acuerdan visitar a su padre y de paso bautizar a la mujer del cautivo, Zoraida. Don Quijote se quedó haciendo guardia en el castillo. Llega el padre de Don Luis, un joven del que se había enamorado Clara, hija del oidor. Don Luis pide casarse con ella y el oidor acepta. Entonces se fueron casi todos para Andalucía a ver si el padre de Luis estaría de acuerdo. En este momento aparece el barbero a quien Don Quijote le robó el yelmo de Mambrino. Sancho defiende a Don Quijote y este, al ver la fidelidad de su escudero, le dice que lo nombraría caballero apenas tuviera la ocasión. Se discute sobre si el yelmo era en realidad la herramienta del barbero o era un yelmo de verdad. El cura termina pagándole al barbero sin que Don Quijote lo sepa. Aparecen unos caballeros de la Santa Hermandad quienes aprenden a Don Quijote por haber liberado a los presos. El cura les explica que está totalmente loco y entonces lo dejan. Después de esto, la princesa Micomicona le dice que deben seguir. Sancho le dice a Don Quijote haber visto a la princesa hacer cosas no muy dignas de una princesa con Don Fernando. Dorotea se enrojece ya que es cierto. Don Quijote insulta a Sancho por tratar así a la princesa. Dorotea lo calma, y el cura y el barbero conspiran para que Don Quijote entre engañado a una jaula. Dorotea ayuda en esto, y así lo llevan a su casa. Don Quijote se mete. En el camino se encuentran con un canónigo al cual le preguntan por qué lo llevaban enjaulado y el cura le cuenta la locura de Don Quijote. Sancho manifestó su temor a gobernar mal y no saber qué hacer con su territorio. En esto se cruzaron con un pastor quien contó la historia de Eugenio y Leandra. Un pastor se había enamorado de una mujer, Leandra, pero ya tenía a otro pretendiente. Entonces dejaría que la mujer decida. Entre esa decisión, un soldado llega al pueblo y Leandra agarra sus joyas y se fuga con él. A los días, la encontraron a ella abandonada y sin dinero. El soldado le había robado todo. El padre decide castigarla metiéndola en un convento. Termina la historia y el pastor le dice a un animal que se volvió como una mujer, totalmente loca. Más adelante, Don Quijote se enfrenta a unas personas y cae lastimado. Sancho, al pensar que estaba muerto, comenzó a llorar y a lamentarse. Quijote volvió en sí y dijo que lo mejor sería volver a casa y esperar un tiempo para volver a salir. Llegaron a su casa, el ama de llaves y la sobrina de Don Quijote se ocuparon de que él descansara en paz. Sancho hizo notar su alegría por las aventuras junto a Don Quijote y manifestó su intención de volver a salir pronto con él. Así termina la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte. Bien, entonces, ese es a grandes rasgos, bueno, los detalles más importantes del Quijote, ¿no? Que como ya veíamos, pues se divide en dos partes, ¿no? La primera salida del Quijote, que cuando se convierte en caballero, bueno, mejor dicho, cuando quiere convertirse en caballero, y en fin, ¿no? Ya ustedes han escuchado como un ventero se hace pasar por locura de él, por locura del Quijote, como un rey, como un noble, mejor dicho, y lo nombra caballero, en fin, ¿no? Se encuentra con Sancho Panza, etcétera, ¿no? El encuentro con Sancho Panza, bueno, se produce en la segunda salida y es prácticamente la parte más amplia de esta primera parte, justamente, donde va a tener
distintas aventuras, ¿no? Con los molinos de viento, con el ejército de ovejas, con los hombres con los soldados que son en realidad cueros de vino. Y así, ¿no? Van, como ya lo han visto, pasan por muchas peripecias hasta que finalmente regresa enjaulado, después de tratar de rescatar a la princesa Micomicona. Bueno, ya aquí Cervantes hace gala, ¿no? De esta parodia, como ya les comentaba, de las novelas de caballerías, de la Amadís de Gaula, principalmente esa novela de caballerías, que justamente es la que el Quijote prefiere, ¿no? Este caballero, ¿no? Es, digamos, su modelo a seguir, ¿no? Y esa era justamente la intención de Cervantes, ¿no? Escribir ya esta primera parte y terminar ahí la historia del Quijote. Sin embargo, se vio obligado a hacer una segunda parte, eh, porque justamente esta segunda parte la tiene que hacer ya que estaban saliendo versiones apócrifas de la primera parte, ¿no? Versiones que llevan al Quijote pues por caminos muy diferentes a los que él estaba buscando. Y eso también podríamos justamente verlo brevemente, ¿no? Ya. Ahora, vamos a ver otro video para entrar ya en la segunda parte. Ya, mucha atención. En 1615 aparece la segunda parte del Quijote titulada Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El cura y el barbero estuvieron un largo rato sin visitar a Don Quijote. Ambos escuchaban noticias de él a través de su ama de llaves y sobrina, quienes les decían que estaba recuperando el juicio. Días más tarde fueron a visitarlo, pero el cura decide ponerlo a prueba diciéndole que estaban invadiendo al rey, a lo que Don Quijote le dice que entonces debería recurrir a los caballeros por ayuda. Don Quijote da a entender que quiere salir nuevamente de aventuras. Sancho entra para hablar con Don Quijote. Él le pregunta cuál es la opinión del pueblo hacia sus andanzas, y Sancho le dice que todos creían que estaba loco, diciéndole que el don no se lo merece, sino que se lo autoimpuso. Don Quijote dice que todo es causa de la envidia. También él cuenta que Bartolomé Carrasco, que acababa de hacerse bachiller en Salamanca, le contó que había visto una versión impresa de la historia de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, al escuchar esto, lo mandó a buscar al bachiller. Don Quijote quedó solo, pensando sobre el autor de sus aventuras. Cuando el bachiller llegó hacia Don Quijote, se arrodilló como si de un caballero se tratara. El bachiller le dice que sus aventuras son leídas en todo el mundo. Más tarde, decidieron realizar unas salidas en unos pocos días. Don Quijote le pide al bachiller que compusiese unos versos para Dulcinea, sin decirle a los demás. Sancho mantiene una conversación con su mujer, Teresa, acerca de volver a las aventuras. Discuten y después Sancho se va con Don Quijote. La sobrina y el ama de llaves le decían a Don Quijote que mejor sirviera al rey antes que ser caballero andante. Todo esto porque no querían que se vaya. Don Quijote no las escuchó. Sancho y Don Quijote se abrazan y se encierran. El bachiller le dice al ama que se tranquilizara, que él iría con Don Quijote. Sancho le exige dinero, un salario a Don Quijote, pero él le dice que es por tradición que el escudero no perciba de un salario y no pensaba romper esa tradición, que podría buscar tranquilamente otro escudero. El bachiller se ofreció a ser escudero y Sancho comenzó a llorar, ya que no quería dejar su puesto. El ama y la sobrina se sorprendieron, ya que el bachiller estaba del lado de Don Quijote. A los 3 días partieron hacia el Toboso. Sancho llevaba una bolsa de dinero que le había dado Quijote para cubrir los gastos que se presentaran. Don Quijote manifiesta su deseo de ser famoso. Sancho le dice que para eso se dedique la vida santa. Al anochecer llegaron al Toboso. Sancho estaba preocupado, ya que nunca había visto a Dulcinea y temía que su amo lo mandase a buscarla. Don Quijote y Sancho buscaron el palacio de Dulcinea, pero no lo encontraron, dado que no existía. Aparte, tras un tiempo de búsqueda, se dieron cuenta que ninguno conocía a Dulcinea, ya que Don Quijote solo se había enamorado de ella por la buena fama que tenía. Sancho deja a Don Quijote esperando mientras él realiza la búsqueda. Sancho se sentó en un lugar donde su amo no lo viera y reflexionó sobre la locura de este. Al atardecer, Sancho vio pasar 3 mujeres y fue corriendo a decirle a Don Quijote que se acercaba a Dulcinea con 2 de sus sirvientas. Las mujeres, al escuchar las alabanzas de Don Quijote hacia ellas, salieron corriendo. Al final, Don Quijote y Sancho siguieron su camino hacia Zaragoza, lugar donde había unas fiestas importantes. Sancho le comenta, durante la noche, lo mucho que estaba aprendiendo de él y sobre caballería y demás, ya que antes no conocía nada.
Descansan y duermen un rato hasta que se despiertan al oír a un hombre que se hacía llamar el Caballero del Bosque. Este caballero explica cómo su amada no le correspondía en el amor que él le ofrecía. Quijote y el caballero se pusieron a hablar sobre recompensas que prometieron a sus escuderos, sus familias enamoradas, etc. Al final comen, beben y los dos escuderos se quedan dormidos. Mientras tanto, Don Quijote y el caballero del bosque siguen charlando. Este le cuenta que venció a muchísimos caballeros, incluido el gran Don Quijote de la Mancha. Don Quijote deja pasar su mentira para ver si más tarde confesaba, pero al final termina retándolo a un duelo. Se prepararon y Don Quijote lo venció debido a que el caballo del caballero se quedó parado sin hacer nada. Cuando cayó al suelo, Sancho y Don Quijote se dieron cuenta que ese caballero era el bachiller Carrasco y el escudero era el vecino de Sancho. Don Quijote le dijo al bachiller que se fuera al Toboso y le dijera a Dulcinea que no venció al gran Don Quijote, sino que era una mentira. Después siguen su camino a Zaragoza. El bachiller había acordado con el cura y el barbero el animar a salir a Don Quijote para que cuando lo venciera lo obligara a volver a su ciudad. Pero el bachiller manifiesta su deseo de salir y apalear a Don Quijote a modo de venganza, mientras que su escudero decide volver y dejarlo actuar como un loco. Don Quijote se encontró con un hombre llamado Don Diego de Miranda, un hombre rico que pasaba el tiempo entreteniéndose con buenas obras. El hombre le contó que no estaba muy contento con su hijo, dado que no quería seguir estudiando leyes porque le gustaba la poesía. Don Quijote le dice que no debía frustrar los deseos de su hijo, que la poesía no tiene nada de malo. Más tarde aparece un carruaje con muchas banderas reales. Don Quijote le preguntó al hombre que conducía cuál era la mercancía que llevaba, y eran 2 leones. Don Quijote le dijo que abriese la jaula que se enfrentaría a los leones. Cuando el hombre abrió la jaula, el león no vio nada interesante y se volvió a acostar, ignorando a Don Quijote. Él dijo que a partir de esta hazaña se llamaría el Caballero de los Leones. Don Quijote y Sancho fueron a la casa de Don Diego, hablaron con su hijo, Lorenzo, y Don Quijote le pidió que leyera alguna de sus poesías, a la cual Lorenzo accedió. Don Quijote le dijo que era un gran poeta. Después se fueron y Sancho se sintió triste porque en casa de Don Diego vivían en abundancia. En el camino se encontraron con 2 estudiantes, los cuales invitaron a Don Quijote a las bodas de Camacho, con una labradora a la que llamaban Quiteria la Hermosa. Aparte, todos esperaban ver la reacción de Basilio, un joven que amaba a la mujer y ella también a su vez. Llegaron a la boda, Sancho comió todo lo que pudo. Don Quijote y Sancho hablaron sobre la muerte. Una vez que llegaron los novios, Quijote afirmó nunca haber visto mujer tan linda como Quiteria, claro, sin contar a Dulcinea. Al rato apareció Basilio diciendo que se mataría, entonces sacó una espada y se mató. El cura se acercó a darle las bendiciones y él dijo que quería que Quiteria se casase con él. Ella aceptó y los demás también, pero en ese momento Basilio confesó el truco, no estaba herido. Entonces los demás quisieron anular la boda, pero ella no, igualmente se casaron. Don Quijote, Sancho y los casados se fueron a la aldea. Muchos elogiaron a Don Quijote por defender a los casados. Cuando Don Quijote dejó la casa de Basilio, pidió que un hombre lo acompañase para hacerle de guía y llegar a la cueva de Montesinos. Al llegar a la cueva, lo bajaron y estuvieron un rato en esa posición. Cuando lo volvieron a subir con la soga, Don Quijote estaba dormido. Cuando se despertó, contó lo que sucedió, pero Sancho no le creyó. Cuando se marcharon de allí, encontraron a un hombre cargado con lanzas, el cual le dijo a Don Quijote que le contaría su destino en una venta más adelante. Cuando llegaron a la venta, Don Quijote admitió estar en una y no en un castillo. Un hombre que llevaba unas armas contó la siguiente historia. Un día se le perdió un asno y salió junto a su amigo a buscarlo. Ahí empezaron a rebuznar por separado, a tal punto que se empezaron a confundir con el asno. En el pueblo se burlaban de esto, por eso llevaban armas ellos. En ese momento entró un hombre llamado Maese Pedro, un titiritero. Representó una historia donde 2 hombres liberaban a su esposa, la cual estaba cautiva. Durante la representación, Don Quijote intervino explicando constantemente lo que en la obra sucedía, como si fuera real. Después le agarró la locura y destruyó a los muñecos. Maese Pedro entonces se marchó. Nos enteramos que Maese Pedro era un hombre, uno de los presos que Don Quijote había liberado anteriormente. Se cruzaron con varios hombres que defendían a su pueblo de aquellos que rebuznaban, y Sancho mete la pata haciéndoles pensar que se está burlando de ellos, y entonces los apedrean. Don Quijote lo reta porque era claro que rebuznando haría que se enfadara. Continuaron su camino. Sancho le dijo a Don Quijote que sería mejor que se vaya a casa. Las deudas no se pagaban solas. Don Quijote y Sancho pelean verbalmente y Sancho llora. Luego siguieron su camino a Zaragoza. Se cruzaron con un barco y Don Quijote se metió. Se iban por el río y los terminan salvando de ser ahogados. Terminaron perdiendo plata dado que rompieron unas cosas y a los que salvaron se lo exigieron. Al día siguiente se encontraron con una duquesa y un duque, los cuales los reconocieron por haber leído la primera parte del Quijote. Sancho y Don Quijote los acompañan a su castillo. Don Quijote llegó a la casa de los duques y se dio cuenta que era realmente famoso, ya que todos lo trataban como tal, aunque en realidad no se dio cuenta que le estaban tomando el pelo.
Al momento de comer, Sancho contó una historia que avergonzó a Don Quijote. Un cura comenzó a insultar a Don Quijote y el cura después le preguntó a Sancho si él era realmente Sancho Panza, a lo que Sancho contestó que sí. Entonces, los duques le dijeron que ellos le ofrecían una ínsula que Don Quijote le había prometido. Sancho saltaba de alegría. Después de cenar, unas doncellas le lavaron la cara a Don Quijote. Ellas le preguntaron si Dulcinea existía o si era algo de su mente. Él dijo que no importaba si existiese o no, ya que dentro de él mismo existía y eso era lo que valía. Sancho después les contó que jamás vio a Dulcinea. Después de esto, la duquesa y el duque acordaron gastarles a ambos las bromas más grandes que pudieran hacer. Más tarde aparece alguien con la cara desgarrada que decía ser Merlín el encantador, y dijo que Dulcinea tendría la misma belleza que antes si Sancho se daba 3000 azotes. Sancho se negó, y en ese mismo momento intervino el duque diciendo que si no lo hacía, no le daría la ínsula. Entonces Sancho accede, pero con la condición de que no lo hicieran sangrar y que él mismo contaría los azotes. Al día siguiente, Sancho le dice a la duquesa que se dio unas palmadas, pero ella dice que eso no sirve de nada, tienen que buscar otra manera de azotarse. Sancho le muestra una carta donde le informaba a su mujer que gobernaría la ínsula y demás. La duquesa le dijo que se mostraba codicioso. Se fueron a comer al jardín y se acercó un hombre llamado Trifaldín, escudero de la condesa. Esta persona, en realidad, era el mayordomo del duque, quien antes se había hecho pasar por Merlín. Don Quijote y Sancho se presentaron ante la condesa y ella comenzó a contar su historia. Ella ayudó a la princesa Antonomasia a conseguir el amor de Don Clavijo. La madre se enojó al enterarse que se habían casado y se murió. Después apareció un gigante, primo hermano de la madre, y convirtió a Don Clavijo en estatua de metal e hizo crecer barbas a las doncellas del palacio. Una vez que todos se creyeron esto, le dijeron a Don Quijote que vaya a pelear contra el gigante, ya que solo de esa manera se desharía el hechizo. A esto vino un episodio donde Don Quijote tiene que hacer unas maniobras con un caballo de madera y demás, y el gigante terminaría desencantando a las doncellas. También se dice que apenas Sancho cumpla lo prometido se desencantaría Dulcinea. Todo esto era obviamente broma de los duques. Les dicen que se preparen para ir a la ínsula que le había prometido. Don Quijote le habló a Sancho para aconsejarle de cómo tenía que gobernar. Don Quijote le dice también que debería gobernar bien, ya que si lo hace mal, su imagen se vería mal. Entonces Sancho le dice que si quiere, dejaría su sueño de gobernar. Sancho después parte hacia la ínsula junto al mayordomo. Don Quijote se encuentra solo. La duquesa le ofreció unas doncellas, pero Don Quijote se negó y reafirmó su amor por Dulcinea. Sancho llegó a la ínsula. Lo llevaron a conocer y comenzó a ejercer como gobernador. Entonces lo llevan al juzgado y comienza a ejercer escuchando y dando sentencias a varios juicios. Una mujer, Altisidora, trata de seducir a Don Quijote, pero este solo quiere a Dulcinea. Le juegan una broma metiéndole unos gatos en la habitación, que comienzan a pelearse entre sí y arañan a Don Quijote. En la ínsula, Sancho cada vez está peor porque un médico le dice que no debería comer nada ya que se encuentra en amenaza. Sancho mostraba en la ínsula su gran sensatez y su juicio. Los duques mandan una carta a Teresa Panza donde le contaban las hazañas de Sancho, su esposo, y le mandaban unos regalos. Cuando ella le leyó, se emocionó por su marido y se lo contó a todos. El cura también se asombra. Entonces la esposa le manda una carta a los duques agradeciéndole por lo de Sancho. Sancho sigue con sus obligaciones como juez y recibe una carta de Don Quijote donde le sigue aconsejando cómo gobernar. Le dicen a Sancho que la ínsula está siendo invadida. Al salir a la batalla, Sancho cayó al suelo sin poder moverse. Las personas que le hacían la broma no se dejaron reconocer. Más adelante felicitan a Sancho por la batalla y él se desmaya del cansancio. Al día siguiente, Sancho se marcha, ya que dice que no está hecho para ser gobernador. Mientras Sancho volvía a casa de los duques, se cayó a un pozo profundo. Pasó la noche ahí y después se dio cuenta que había una pared por donde podía caminar. Buscó la salida, pero era muy alta. Gritó y al rato se dio cuenta que estaba Don Quijote arriba, quien lo termina salvando. Los duques le prometieron a Sancho una ínsula más tranquila. Más tarde, Don Quijote y Tosilos, el que suplantaba al labrador, empiezan a pelear. Don Quijote lo derrota. Después de todo, Sancho y Quijote deciden marcharse de casa de los duques. Volvieron a seguir su camino a Zaragoza. Hablaron como antes y se contaron las novedades de cada uno. Don Quijote le pidió a Sancho que se siguiera azotando para desencantar a Dulcinea, pero Sancho no aceptó. Llegaron a una venta y escucharon a unos caballeros hablar de una segunda parte del Quijote publicada. Don Quijote la leyó y se dio cuenta de lo malo que era, llena de mentiras. Encontraron unos bandoleros colgados y se dieron cuenta que estaban cerca de Barcelona, ya que así castigaban a los bandoleros ahí. Acá hay un episodio con unos bandoleros y después siguen su camino. Luego conocieron a Antonio Moreno y pasaron unos días en su casa. Don Quijote lleva un cartel que dice que este es Don Quijote de la Mancha, pero él no lo sabe. Entonces salen y todos los reconocen y él está contento, sin saber que lleva el cartel puesto. Más adelante, Don Quijote se encuentra con el caballero de la Blanca Luna. Este le dice que su mujer era más linda que Dulcinea,
Pelean y Don Quijote pierde, anunciando que se retiraría de la caballería por un año, pero afirmando que Dulcinea era más linda. Luego descubrimos que ese caballero no era más que el bachiller, quien quería que Don Quijote vuelva para curarse de su locura. Don Quijote se entristece, Sancho lo consuela. Se encuentran con dos hombres, uno gordo y otro flaco, en donde el gordo le exigía al flaco que se pusiera sobrepeso para igualarse. Sancho le dice al gordo por qué él no se quita unos kilos. A Don Quijote se le ocurre la idea de convertirse en pastores durante el año que no será caballero. Entonces Sancho y Don Quijote empiezan a fantasear sobre su vida como pastores. Don Quijote le vuelve a decir a Sancho que se azote por Dulcinea y él se niega. Después se duermen y al rato un centenar de cerdos los pasan por arriba. Al día siguiente aparecen unos caballeros armados que los obligan a ir a casa de los duques. La duquesa estaba encantada y Sancho tenía que pincharse y demás para desencantarla. Sancho se niega a darse unos latigazos para Dulcinea nuevamente. Nos enteramos que los duques quieren gastarle una última broma a Don Quijote. Altisidora entró en la habitación de Don Quijote a decirle que ella nunca había estado enamorada de él. Aparecieron los duques y ella le decía feo y cosas por el estilo relacionadas con su triste figura. Don Quijote, entonces, decide marcharse esa misma tarde. Don Quijote y Sancho se pararon en un bosque. Don Quijote le dice que le pagará por cada azote que se dé y Sancho accede. Luego, a los días, se encontraron con un personaje del Quijote de Avellaneda, o sea, la otra versión escrita, don Álvaro de Tarfe, el cual reconoció que ellos eran los verdaderos Don Quijote y Sancho Panza, y no los de Avellaneda. Más adelante, Don Quijote y Sancho divisan a la aldea donde vivían. Se encontraron al cura y al bachiller, los cuales se alegraron de verlo. Don Quijote se fue a su casa y Sancho a la suya con dinero para su mujer. Don Quijote contó que tenía intenciones de hacerse pastor. Los amigos le dijeron que sí, con tal de que no se vuelva a ir. Llegó un médico a la casa de Don Quijote y le dijo que no le quedaba demasiado tiempo de vida. Don Quijote hizo llamar a sus amigos y les hizo saber que era consciente de todos los peligros a los que había estado expuesto, porque ya había vuelto en sí y ya no era más Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, su verdadero nombre. Sus amigos trataban de animarlo diciéndole cosas buenas sobre sus aventuras, pero Alonso Quijano ya no quiere burlas, ya está cuerdo. Hace un testamento y deja claro que no está loco. Critica a Avellaneda por el libro. Antes de morir, le dice a su sobrina que no se casara con un hombre que ama los libros de caballería, ya que sería ese el camino a la locura. Después de esto, Alonso Quijano fallece totalmente cuerdo. Y así termina la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ya. Bueno, entonces esa era la segunda parte, ¿no? Del Quijote. Como ven, pues en la segunda parte hay muchas más aventuras del Quijote. Es una sola salida, es la tercera salida, pero hay muchas más aventuras interesantes del Quijote. Eh, claro, porque la intención de Cervantes no era repetirse, ¿no? No era, digamos, darle más aventuras al Quijote, como así lo estaban haciendo varios autores, ¿no? Que buscaban justamente continuar la historia para ganar dinero con esas obras nuevas, ¿no? En cambio, la intención del Quijote eh, era, era más bien, bueno, la intención del Quijote no, sino la intención de Cervantes era eh, justamente estar por encima de ellos, ¿no? Por encima de Avellaneda, sobre todo, ¿no? Que era la persona principal, ¿no? Que había escrito el Quijote Apócrifo. Y bueno, y demostrar que él tenía mucho más talento, ¿no? Tenía mucho más inteligencia. Entonces, eso era lo que buscaba. Ahora, una cosa también importante es cómo se producen estos cambios en el Quijote y Sancho Panza, ¿no? Lo que se conoce como la quijotización y la sanchificación eh, en justamente estos personajes, ¿no? Eh, es decir, ¿no? Cómo el Quijote va influyéndose de Sancho Panza y Sancho Panza también, ¿no? Y así hasta que finalmente el Quijote va a terminar siendo cuerdo. Y el Quijote y el Sancho Panza un poco adherido a la locura más bien del Quijote. Bueno, aquí podemos ver el tema central, ¿no? Que es el contraste entre el idealismo y el pragmatismo. Idealismo de Sancho Panza y pragmatismo, bueno, perdón, el idealismo de Don Quijote y pragmatismo de Sancho Panza. Pero como vamos en la segunda parte, y como lo pueden ver aquí también hay un intercambio de psicologías en los personajes. El Quijote ya no se deja engañar tan fácilmente, duda de lo que le dicen, de lo que hacen. Y Sancho Panza más bien se hace un poco más
más ingenuo, ¿no? Ya no es tan práctico materialista como antes, ¿no? Pues ahí hay una especie de influencia, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, muy interesante en Cervantes, ¿no? Los personajes no son planos, ¿no? De alguna manera evolucionan, van cambiando con el avance de la historia. Y luego, Don Quijote lo que pasa son dos tipos humanos eternos, ¿no? ¿Por qué son dos tipos humanos eternos? Por la representación que se hace de ellos, por lo que ellos representan en otras personas, ¿no? Yo creo que mucha gente se reconoce en Sancho Panza, en Don Quijote. Evidentemente no en su totalidad, pero sí algunos rasgos, sí algunas acciones. Creo que todos tenemos un poco de ellos en el fondo, ¿no? En algún momento de la vida, ¿no? En algún momento uno es más aventurero, ¿no? Más idealista, y en otros momentos de la vida, pues uno es más pragmático, uno es más práctico, uno es más realista también. Entonces, eso, ¿no? Muchas de las características que tienen las personas están aquí y seguramente van a seguir reflejándolo a pesar de que pasen los siglos. Objetivo de la obra, combatir la afición por los libros, claro, ese es el gran objetivo de Cervantes, ¿no? Combatir la afición por los libros de caballería, que eran textos que pues a él no le gustaban, que él consideraba que eran de poco valor, que no merecían tener la fama que tenían esos libros, ¿no? Por eso es que hace el Quijote y bueno, justamente va a lograr su objetivo, ¿no? Yo creo que con el Quijote Cervantes logra más de lo que se propone, ¿no? Logra hacer una obra que le va a dar trascendencia a él y va a significar pues muchísimo para la literatura española. Bueno, ahora sí, brevemente vamos a ver el romanticismo español del siglo XIX. Bueno, algunas características ya las hemos visto cuando veíamos las cuentas del joven Werther, por ejemplo, ¿no? Idealismo, libertad creadora, culto al yo, angustia metafísica, que es algo que también se aprecia en las historias de Becker, ¿no? Este miedo, justamente, ¿no? A la nada, ¿no? A la muerte, ¿no? Que tiene que ver con eso. Por otro lado está también esta idea del genio creador todavía, de buscarse justamente para volcar en una obra toda la inteligencia y todo el talento que se tiene. Y todo eso pues dentro del contexto de una naturaleza idealizada, ¿no? Eso también se sigue dando. Y exaltación del paisaje, ¿no? Ahora, una cosa que diferencia esto de lo que habíamos visto antes es la valoración de lo histórico, ¿no? En el caso de Becker, él hace hincapié mucho, ¿no? En revalorar el pasado. Las leyendas, por ejemplo, ¿no? Que son historias que él va a recoger justamente en su libro llamado Leyendas. Historias del pasado, historias de la antigüedad de España, ¿no? Va a ser motivo para él de inspiración en la escritura de las historias que va a poner, ¿no? Nace en Sevilla, país desgraciadamente muy joven, bueno, y deja principalmente estas tres obras, ¿no? Rimas y leyendas, que son las más conocidas, y también Cartas de este miseria. Bueno, acá podemos ir viendo algunos de sus temas, ¿no? En Rimas, su libro de poesía, ¿no? Tema central, el amor idealizado. Otros temas, el deseo amoroso, el amor imposible, el amor platónico, la aparición súbita del sentimiento amoroso. Ahí uno de los temas principales es la mujer, ¿no? Es la mujer, ¿no? Eh, por eso que dice, ¿no? Aparecen tres tipos de mujer, ¿no? Mujer idealizada, la mujer que representa la poesía y la mujer fatal también. Eso se da a lo largo de los poemas de rimas, ¿no? Hay una exaltación, por ejemplo, hacia el amor a partir de la figura de la mujer, ¿no? Idealizar, o la mujer como creadora, ¿no? Como motor para la creación de la poesía, o también incluso asociada a la fatalidad, ¿no? Al desamor, ¿no? Y por ello incluso hacia la muerte, ¿no? Hay sencillez formal, sí, hay poemas breves, pero que expresan una gran exaltación emotiva, ¿no? Son muy emotivos estos poemas de Becker, y bueno, y la mujer pues ocupa un lugar central en su poesía, ¿no? Acá podemos ver algunos versos muy conocidos. En la rima número 4, ¿no? Que es de pronto el poema más conocido de Becker. Mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, y así, ¿no? Y va utilizando la sinécdoque como figura recurrente a lo largo de todo el poema, ¿no? Y va rematando así, ¿no? Habrá poesía, ¿no? Habrá poesía, ¿no? Y al final cuando dice, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Y el uso también, si se dan cuenta, el uso recurrente de la palabra mientras, la repetición, recuerden al inicio de los versos, ¿cómo se llamaba?
anáfora, ¿no es cierto? Entonces eso también lo utiliza él bastante, enfatiza, ¿no? Con esto, lo que quiere resaltar que en este caso es la mujer, ¿no? La mujer y la poesía. Y bueno, ya de ahí va comentando también estos elementos en otras rimas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Que también es otro poema muy conocido de Becker. Y así, ¿no? Son esos temas los que más se traslucen. Luego las leyendas sí es totalmente diferente, ¿no? Acá ya no es la mujer como la inspiración a la poesía o de la figura idealizada. Se asocia más a la mujer fatal, ¿no? A la mujer que lleva más bien al poeta hacia el camino sombrío, hacia la decadencia, ¿no? Hacia el castigo, ¿no? Pues tiene que ver con esto, ¿no? Con lo sobrenatural, incluso con lo demoníaco. Porque las historias tienen esa característica, ¿no? Y ahí aparece pues la Jorca de Oro, los Ojos Verdes, el Rayo de Luna, ¿no? Justamente por los temas que se van tocando aquí, ¿no? Se narra la leyenda, ¿no? O sea, hay una introducción, ¿no? En el contexto, se narra la leyenda y bueno, se concluye eso, ¿no? Se busca justamente la participación del lector para que dé su opinión. Entonces, se refleja mucho la figura de la mujer, pero a partir de lo demoníaco, ¿no? Por eso es que la hermosura diabólica, ¿no? En varios de las historias de leyendas, va a reflejar justamente a la mujer como lo demoníaco, y a eso se le llama la estética de lo grotesco, ¿no? De lo feo. Y esto pues justamente tiene que ver con esta idea de que la mujer siendo bella, no siendo hermosa, atrae al hombre, pero lo atrae hacia el pecado, ¿no? Hacia la maldad, ¿no? Hacia la perdición, justamente, ¿no? Por eso este fragmento lo ilustra muy bien. Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que no se aparece en nada a la que soñamos en Los Ángeles y que sin embargo es sobrenatural, la hermosura diabólica, que tal vez presta al demonio, el demonio a algunos seres para hacer los instrumentos en la vida. ¿Ya? Entonces, el Ajorca, por ejemplo, sí tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y acá se pueden ver más detalles al respecto. Bueno, estimados, nos terminó el tiempo. Ahí les dejo las claves, ¿ya? Apúntenlas. 1D, 2B, 3E, 4C, 5A, 6B, 7E y 8D. Apunten las claves, por favor, ahí para que cotejen con sus preguntas. Ahí está, tomando foto. Y nada más, ¿no? Ahí nos quedaríamos. Ya nos vemos la próxima semana. Que tengan buen inicio. Ya nos Gracias, olvidamos, profesor, cuídese. las claves, ahí están. Y se cuida mucho.